Puedes empezar. Gracias. Buenas tardes a todos. Son las 2 de la tarde, así que ahora podemos empezar. Muy interesante su presentación, también el sondeo. Interesante lo que vemos, porque se utiliza el abono verde y las personas que lo conocían. Gracias por su presentación, pero quiero añadir que trabajo como agrónomo y, y por el norte hasta el sur de Italia explico a las empresas cómo hacer funcionar mejor la producción. Además de esto, tengo una empresa familiar y para mi papá fue algo absurdo porque la utilicé como un experimento. all'interno di questa azienda. Sto sentendo una voce sotto, non so se è una traduzione oppure... Comunque, andiamo avanti. Ti invito Seguimos avanti. adelante. Per me è un onore essere qui, insomma, avere questa Para mí es un honor estar opportunità aquí, di spiegarvi, di ver, confrontare tener la posibilidad de hablar con vosotros, compartir algunas presentaciones. un grande sostenitore della condivisione del sapere. Yo creo mucho en compartir el conocimiento porque hay un mundo de pequeñas, medianas empresas que no hablan entre ellos y la búsqueda se hace con las multinacionales que nos llegan nuevas técnicas. Si las pequeñas y medianas empresas hablaran, la búsqueda sería infinita. Así que he contestado a la participación de este Naturland porque para mí estaba conectado a este tema y soy muy contento de estar aquí. ¿Qué es el abono? Es una práctica antigua que se utilizaba también en el pasado para mejorar la fertilidad del suelo. En los últimos años, en Italia en particular, hemos descubierto otra vez la importancia del abono porque hemos empezado a utilizarlo para producir el vino. El vino tiene una rentabilidad muy alta, se gana muchísimo, así que ha permitido financiar la búsqueda de especies para el abono para entender cómo podemos mejorar los suelos para esta producción. Me ocupo de hortalizas y fruta principalmente y hemos hecho algo simple. Hemos tomado las informaciones del mundo de la viticultura y los hemos utilizado para los campos de producción de fruta y hortalizas. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar para cultivar el suelo. Cuando es un terreno fértil, podemos hacer todo. Así que no fertilizo la planta, sino el suelo. Es algo que digo siempre a las empresas. Si el suelo es sano, todo saldrá bien y la producción también será muy grande. El abono, si podemos seguir con la lámina precedente, gracias. El abono verde es una práctica agronómica que consiste en sembrar un cultivo herbáceo que cuando maduran se cortan o se incluyen en el suelo o se dejan en la superficie. Como vamos a ver en la presentación, esto pasa cuando elegimos. Esto se hace para dar nitrógeno, así que se ha creado el abono con el aboncillos que se utiliza mucho en Italia y Europa y se utiliza para mejorar el contenido de nitrógeno y a lo largo de los años hemos visto que añadiendo también otras especies, podíamos también crear un producto excepcional que puede ser competitivo y puede tomar el lugar también del estiércol. Estoy hablando en Florencia. Lo que pasa en Florencia es que hay problemas en encontrar estiércol. En otros lugares no hay estos tipos de problemas. El problema es que no encontramos un estiércol bueno, es decir, sin
antibióticos y maduro y con un precio adecuado que sea accesible. Esto en algunas zonas de Europa es difícil y si es difícil, en vez de tomar un producto no bueno, aumentamos la producción de algunos suelos y vamos a crear humus de calidad que es mejor o igual del estiércol. En nuestras zonas en el que el estiércol se encuentra, pero no es muy fácil, es más rentable utilizar el abono y no comprar el estiércol. Si estamos en una zona que tiene muchísimo estiércol y hay también eh, mucha cría, podemos utilizarlo en algunas partes. El abono nos da la posibilidad de ser fértiles a largo plazo, pero en algunos casos el estiércol, si no está maduro, nos da una fertilidad aparente a lo largo de un año. Hablamos de un año o el año siguiente. Seguimos adelante. Como estaba diciendo, un abono nace con las leguminosas, el cultivo de leguminosas. Así que hablamos de fijadoras de nitrógeno. Con las bacterias fijan el nitrógeno en el suelo. Estas plantas no es que lo hacen porque es un regalo para nosotros, lo hacen porque durante el desarrollo de la planta acumulan el nitrógeno y cuando se forma el fruto, pasa por ejemplo con los guisantes, las habas, cuando se crea el fruto y la semilla, este nitrógeno pasa por las raíces hasta el interior de la semilla. Los vegetarianos y veganos lo conocen bien. Cuando hay elementos proteicos, solemos hablar leguminosas porque tienen este elemento. Un abono lleno de leguminosas vas a dar nitrógeno y tendrá un sistema de raíces muy profundo. Y estas enriquecerán los estratos superficiales del suelo con elementos nutritivos que se traen de las partes más profundas. Hablamos de una raíz que llega a los 2 metros de profundidad y además que fijar el nitrógeno a los 2 metros de profundidad, para desarrollar la parte que se encuentra afuera, trae los nutrientes a 2 metros de profundidad y los trae en la parte que se encuentra afuera. Cuando corto la planta, esta parte vegetal es atacada por los microorganismos y otros y van a liberar los nutrientes. Y esto pasa en los primeros centímetros del suelo. ¿Estoy hablando demasiado rápido? No sé si los traductores... No recibí no recibí comentarios por los traductores, así que puedes seguir adelante. De esta manera no pierdo los nutrientes con las lluvias, con la lixiviación, en el que los nutrientes son cortados en profundidad y en las capas freáticas, sino sigo en los estratos más interesantes. Las hortalizas son interesantes en 0,20 centímetros y 0,40 centímetros por lo que se refiere a todos los hortalizas. Es decir, que el estrado 0,40 es el estrado fundamental para mantener los nutrientes del suelo. Un abono hecho con gramíneas es un abono que es más rico de fibras. Vamos a ver cómo. Es un abono que va a liberar carbono, que va a explorar el suelo y mejorará también en la estructura física del suelo, dando una fertilidad a largo plazo. No corto plazo, sino largo plazo.
Aquí entendemos que mezclar leguminosas y gramíneas es muy interesante para dar un tipo de fertilidad diferente, para dar nitrógeno en el corto plazo, pero también para el largo plazo, para dar una estabilidad estable para los años siguientes. He olvidado algo. En las empresas, a los estudiantes, a los agricultores, digo siempre que yo evalúo la capacidad, la habilidad de una empresa, considerando si es sostenible, considerando también cómo se utiliza el abono. Esta es una regla general. Si tengo un suelo vacío, he cosechado, por ejemplo, las papas y tengo también la lluvia y otros, estoy perdiendo los nutrientes y fertilidad. Así que quedé con un suelo vacío. Hablamos, por ejemplo, de los primeros tipos de suelos de algunos centímetros. Ellos mantienen la fertilidad. No están considerando lo que pasaría con la lluvia, el viento y hacia adelante. Estos suelos bloquean los nutrientes y los fijan, los convierten en la masa vegetal y cuando voy a labrar el suelo, entrarán otra vez en el suelo. Después serán atacados por los macroorganismos y se liberarán también los nutrientes. Pero si yo soy un profesional, estudié, por ejemplo, y entendí la base del funcionamiento de estas cosas, puede ser algo más. Es decir, que puedo también utilizar un abono. Si pongo un abono, no solo no estoy perdiendo nutrientes, sino estoy aumentando el suelo con nutrientes. Puedo hacerlo a corto plazo para el cultivo siguiente o a corto plazo, perdón, o hacerlo a largo plazo. Y puedo seguir manteniendo esta fertilidad muy alta y contenido de humus para los años siguientes. Así que aplico un abono a final del siglo para mejorar la fertilidad a lo largo de los años siguientes. Estoy cosechando un campo de calabazas. Si lo hago en Italia, se hace en septiembre. Si pensáis a las calabazas, se habla de calabazas que absorben mucha agua y nutrientes por el suelo. En septiembre, con las calabazas, cuando quito las calabazas, el suelo se para hasta abril. Y de esta manera puedo reintegrar los nutrientes que he quitado con el cultivo de las calabazas y puedo también crear diversos tipos de fertilidad que vamos a ver. Aprender cómo utilizar los abonos significa convertirse en profesionales por lo que se refiere a la producción de estos productos en diferentes sectores. Yo me ocupo de estos campos precisos, así que voy a hablar de esto, pero se pueden utilizar también en diferentes contextos que tenemos. Seguimos adelante. ¿Qué preguntamos a un abono? Es una herramienta que tenemos más para cultivar de manera biológica y sostenible. Una herramienta que no se utiliza y muy a menudo cuando se utiliza mal, porque no conocemos el potencial. Así que vamos a ver cuál es el potencial que tenemos. Primero, ¿qué preguntamos a un abono verde? Un rápido crecimiento. ¿Por qué? Porque si tengo 3 meses para cultivar, más masa produzco en estos meses, más fotosíntesis, así que más especies crecen y más potencial tendré con humus y sustancias orgánicas
utilizable para reintroducirla en el suelo y que se podrán utilizar también para el cultivo siguiente. Así que tener plantas que crecen muy rápido es fundamental. Hablamos del corto plazo. Si tenemos a disposición 3 meses, será más importante. Si tengo 6 meses, puedo elegir variedades más lentas, pero que tienes que crecer mucho. Si tengo un suelo vacío, puedo también utilizar otras mezclas más lentas, pero que liberarán elementos más interesantes. Y vamos a ver, esto lo vamos a ver en el desarrollo de la presentación. Y después queremos también una buena competencia con maleza. Si tengo suelos que en el verano, en invierno, por ejemplo, se llenan de infestantes. Si pensáis, por ejemplo, algunas mezclas que crecen muy rápidos en 2 meses y en 3 meses, logran, por ejemplo, crecer hasta los 2 metros. Estas plantas que crecen muy rápidamente, con una competición muy precisa de luz y agua y espacio, sofocan los infestantes y en muchísimos casos tenemos campos llenos de verdolaga. En algunos casos es interesante sembrar abonos que sofocan los infestantes. Así que reducimos la masa de los infestantes en el suelo y lo reducimos de manera gradual pero constante. Y esto para favorecer las plantas futuras. En algunos casos, con suelos que no se cultivan a lo largo de años y cultivados por los infestantes, aconsejo también de hacer 1 o 2 ciclos de abonos. Esto, para los agricultores que están oyendo, puede parecer locura, pero os aseguro que en muchísimos casos es mucho mejor pararse a lo largo de un año y empezar otra vez con un suelo que es más rico de microorganismos, humus, que nos darán muchos resultados, y no empezar enseguida para hacer mucho dinero. Muy a menudo, este modo de portarse a largo plazo nos quita muchísimo dinero, porque es mejor empezar lentamente, porque así que es mejor seguir lentamente y empezar de manera optimal. Claro que es fácil decirlo, pero en el campo lo he utilizado en diferentes empresas y a finales era así. Así que preguntamos al abono, una resistencia a la sequía, semillas que pueden germinar a corto plazo, capaz de desarrollarse en todos los tipos de suelos. El abono influencia positivamente la propiedad del suelo, sobre todo las propiedades químicas, físicas y microbiológicas. Química, ¿qué significa? Lo hemos dicho antes, porque todas las plantas y las mezclas que tenemos pueden o relajan los los nutrientes en el suelo. Algunas liberan más nitrógeno y más magnesio, pero considerando la manera de mezclarlo que elegimos, podemos tener diferentes nutrientes. ¿Y yo qué hago? Hago un análisis del suelo y si vemos que hay una deficiencia de fósforo, de potasio, de nitrógeno, de hierro, de magnesio, o sea, de diferentes elementos que faltan, puedo realizar un abono que es mirado y usar gramíneas que pueden inmovilizar el fósforo, por ejemplo, por el suelo, y otras plantas que tienen la capacidad de mover y
activar el potasio en el suelo. Entonces, si tengo un cultivo de patatas y de calabaza, puedo actuar un abono con unas plantas que son capaces de inmovilizar el potasio y hacer que el suelo pueda usar estas propiedades del suelo. En Italia casi siempre tenemos estos elementos en el suelo, son presentes, pero no son disponibles para las plantas. Y tenemos unas plantas como por ejemplo la colza que puede inmovilizar el potasio. Y eso pasa también en otras partes del mundo. No podemos generalizar en todo el mundo, pero tendríamos que ver en todas las partes del mundo cuáles son las mezclas que podemos actuar. Entonces, hacer un análisis de estos abonos sería interesante para entender cómo podemos mejorar las cualidades químicas del suelo, o sea, abono con una fertilización del suelo verdadero. El abono mejora también las cualidades físicas del suelo. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que el suelo es más ligero, es más ventilado, puede respirar de manera mejor, está formado por una porosidad con unas partículas del suelo en que puede pasar el agua. Entonces, tener un abono con una raíz superficial profunda que hace el abono. Y cuando voy a cortar este abono, estas raíces pivotantes de 2 metros, son atacadas por microorganismos y macroorganismos. Y cuando son atacadas, estas raíces están comidas por estos organismos y liberan estas propiedades químicas. Y estos espacios que antes estaban ocupados por las raíces, ahora van a ser espacios para tener un suelo más ventilado. Así el aire puede pasar y vamos a hacer que el suelo sea más ligero. Y eso es muy interesante para los suelos más pesados o suelos arcillosos que se compactan, mientras que los abonos correctos que se piensan para los suelos pesados pueden hacer que el suelo sea más ligero. Ligero, o sea, usar menos máquinas y menos gasóleo para las máquinas cuando vamos a cosechar. Entonces, podemos empezar con las operaciones de siembra. Así que vamos a usar menos gasóleo que ahora sabemos tiene un coste muy elevado. Entonces vamos a mejorar la labranza y esto es algo que los agricultores están entendiendo, están diciendo, este es algo que podemos actuar, es interesante. Y características microbiológicas. Già molto più interessante. Io quando parlo con gli agricoltori tipici italiani, ovviamente ci sono quelli biologici. Cuando hablo con los agricultores italianos, yo siempre entiendo que los agricultores italianos están pensando en volverse más biológicos, ecológicos, pero hay algo que es muy difícil que hacer entender a un agricultor, o sea que la fertilidad, ya lo sabemos porque lo hemos escuchado a la universidad, hemos hablado con diferentes personas, tenemos las pruebas, nace gracias a los elementos que están en el suelo y que estos elementos tienen que ser disponibles al terreno y al mismo nivel la cantidad de microorganismos que están en el suelo. Los microorganismos son los cuales liberan estos elementos en el suelo. Por ejemplo, si una planta se cae en el suelo, si un tomate cae en el suelo, si un melocotón cae en el suelo o un abogado, si un suelo está vivo, tiene muchos microorganismos y muchos lombrices de tierra, gracias a estos microorganismos que atacan estas plantas, van a liberar unos elementos nutritivos. Si hay oxígeno, como ya estaba diciendo antes, la raíz que está a 2 metros, que es atacada por los microorganismos que la degradan, estos nutritivos se liberan y
también lo que pasa utili alle mie coltivazioni, utili al mio terreno. Avere un terreno asfittico vuol dire favorire i patogeni, favorire i microrganismi dannosi al suolo. Ho un terreno povero di microrganismi, avrò un terreno... no van a ayudar nuestro suelo. Entonces va a ser más fácil tener ataques de patógenos. El suelo va a ser pobre y va a ser agotado porque no tengo los microorganismos útiles que liberan los elementos nutritivos y no tienen competencia con las malezas y los organismos dañinos para el suelo. Entonces, ¿qué hago? Es un ciclo infinito y voy a dar mucho dinero a las multinacionales que me dan unos fertilizantes que, entre comillas, ayudan al suelo y que matan los microorganismos del suelo y que tienen un vacío biológico porque no trabajando con el estiércol y trabajando con el abono que nos lleva las propiedades nutritivas nos van a ayudar. Si no trabajo con abono y estiércol, voy a tener muchas dificultades y voy a usar productos de multinacionales que van a ganar cada vez más y que, según mi parecer, y obviamente esto es lo que pienso yo, no van a ayudar al suelo. No vamos a aumentar el carbono en el suelo. Vamos a disminuir la calidad del suelo y no lo vamos a ayudar. ¿Y por qué hablamos ahora de esta cosa? ¿Por qué los microorganismos son interesantes pero tienen un problema? No se ven. Entonces, si no lo vemos, es difícil decir a un agricultor de 70, 80 años que cultiva de manera sustentable que tiene que usar este sistema, porque ya sabemos que el que se ve es más importante de lo que no se ve. Mientras que si ve una planta que está más desarrollada, yo doy mucha importancia a los microorganismos y sé que tenemos que defender los microorganismos. Hay una escuela de pensamiento, un trabajo en cómo se gestiona el suelo y no tenemos que llevar los microorganismos que son de otros países en nuestro país, porque en cada país hay los microorganismos que son justos para nuestro suelo. Entonces, un abono puede producir, vamos a hablar otra vez de abono, disculpe, pero me parecía importante hablar de estas cosas porque todo está conectado. No es que trabajar con el abono significa no trabajar con otras cosas. Es todo importante, los micros, los elementos nutritivos. Se habla de agricultura hecha bien o hecha mal. El abono puede producir unas cantidades de nitrógeno y otras propiedades nutritivas del suelo que son en muchas veces ¿por qué estamos usando el pellets? Porque son muy utilizados en estos periodos y así hacemos una agricultura fácil porque puedo ir con 30, 40 quintales de estiércol y lo puedo usar en mi suelo. El abono es fácil, pero tengo que estudiar cómo se usa y cuándo se usa. Podemos seguir adelante. Entonces, las funciones del abono verde, aquí tenemos muchas.
acción fertilizante, esta ya la hemos visto, o sea, la capacidad de dar micronutritivos al suelo. O sea, la protección del suelo. Esto yo lo he estudiado en España, he tenido la fortuna, la suerte de trabajar en España por un año. Y ahora en España tenemos una situación muy particular, muy importante, y en el verano yo tengo que dejar el suelo vacío, o en invierno, por ejemplo, tengo que trabajar mucho el suelo con los extractores, por ejemplo, o tengo que labrar el suelo, y los suelos están vacíos cuando hay mucha lluvia, mucho viento, y vamos a perder y vamos a tener unos procesos de erosión. Tenemos que acordarnos que la capa más fértil del suelo es la capa superficial, que si la dejamos vacía, sin agricultura verde, se va a perder. Entonces, defender esta capa significa mantener la fertilidad de nuestro suelo. O sea, pensar en el abono verde, como estaba diciendo antes, no tengo que dejar el suelo vacío o los abonos, porque voy a tener un problema en el verano, voy a perder el 0,2 de porcentaje de sustancias. Y si lo dejo vacío en otoño o en el periodo de las lluvias, solo voy a arriesgar que los primeros centímetros de capa se van a perder, y esto se nota, por ejemplo, en las llanas, en la colina, donde se cultiva desde el bajo hasta el alto, y vemos que algunas partes de las plantas de la parte alta de la colina tienen unas raíces que no está cubierta. Vemos 20, 30 centímetros que no estaban allí en el principio de raíz, y ahora la vemos porque el suelo se ha desplazado, y yo estoy en una altitud de 40, 50 centímetros. Esto pasa porque el suelo se ha desplazado. Y eso pasa también en los campos, pero si tenemos, por ejemplo, los ríos, eso va a pasar igualmente. Si tengo un suelo, por ejemplo, y os quiero hacer pensar más, si tengo un suelo en la llanura y lo voy a dejar vacío, pasa lo mismo, porque cuando hay demasiada lluvia, la lluvia entra en las capas y los nutritivos no se pueden utilizar. Y si produzco hortalizas y si estos elementos se traen a 40, 60 centímetros, está bien porque sí están ahí, pero las plantas no pueden utilizar estos nutritivos. Es por eso que cuando tengo que labrar el suelo, tengo que hacerlo 40, 50 centímetros más allá, porque ahí están todos los nutritivos. Y eso no pasa con el rabanito. Entonces, tenemos que mantener los elementos nutritivos en las capas más altas del suelo y proteger los suelos. Tenemos que pensar también en estas funciones porque son muy importantes. No voy a perder los nutritivos, no voy a perder las propiedades del suelo y los microorganismos. Entonces, pensáis qué buena cosa es el abono. Nosotros no hacemos nada, es la naturaleza que lo hace todo, que trabaja por nuestra parte, y tenemos también costes muy bajos porque no vamos a usar máquinas y las semillas costan menos, y la naturaleza trabaja y mejora estas características del suelo. Protección de la capa freática, ya lo hemos dicho, porque los elementos nutritivos están en los suelos en que tenemos presencia de nitrógeno, y tener
capas freáticas van a traer los nutritivos en las capas más altas, como el nitrógeno. Esto pasa en los suelos más pobres, en los suelos que son más contaminados. Disculpe. Hemos dado unos nitridos y entonces van a contaminar nuestra capa freática y van a traer en superficie los nutritivos para las plantas que van a seguir. Contribución a la estabilidad estructural del suelo, ya lo hemos dicho. Se va a hacer más ligera la estructura, mejora las características del suelo, el suelo en que hemos hecho un buen abono y donde podemos con nuestras manos trabajar y mover las plantas. Vemos que es un suelo bueno y un suelo fértil, y eso no pasa con los suelos que son muertos, que son agotados, que no son compactos, son claros. Se ve, quien es del sector lo ve inmediatamente. Entonces es interesante hablar con fincas biológicas que usan unos fertilizantes biológicos, y cuando hacen análisis químicos y también visivos con universidades, se ve la diferencia entre los dos suelos, biológico y convencional. Se trata de tener elementos diferentes, una fertilización verdadera y una fertilización que no es verdadera. Entonces, si vamos todos a usar el abono, van a ser más los agricultores que tienen unos terrenos más fértiles. Otra función del abono verde es la acción de control de malas hierbas. Pensáis, por ejemplo, a unos abonos verdes altos 2 metros que van a eliminar todas las malas hierbas, las malezas. Y cuando voy a cortar el abono verde, voy a cortar también las malezas. Y cuando va a llover, las malas hierbas nacen otra vez y voy a cortar otra vez las malezas. Y cuando van a crecer, el abono va a sofocar y a matar, va a matar las malezas. Disculpe, es que escucho un idioma que no conozco. Acción biocida. No hemos hablado todavía de esto, pero es muy interesante. Tenemos unas plantas, diferentes plantas que tenemos en Italia, pero creo que pase también en las otras partes del mundo. Yo hablo de plantas que conozco en Italia, Europa del Sur. Alguien me ha escrito tajete contra nematodos. Sí, pero los tajetes son débiles. Hay plantas seleccionadas como la rúcula nemat, así se llama, pero también hay otras, muchas otras que dejan los glucosos que se seleccionan para liberar cuando se corta microorganismos que la atacan y libera este gas que va a matar totalmente los nematodos. Yo lo he probado diferentes veces en mi finca y otras fincas. Es un producto muy poderoso y funciona muy bien. Tendríamos unas invernaderas con muchas malezas. Tenía una finca que estaba gestionada mal, que pagaba mucho dinero por calabacines y tomates. Y eso ha pasado no por durante diferentes años. Pero en 4 años no gestionaba bien la finca y por eso teníamos muchos nematodos. Y eso sí iba a pasar
pero iba a pasar después de 10 años, no de 4 años. Entonces, lo que ha pasado es que un ciclo simple de nemat, de rúcula, ha matado todos los nematodos. Eso ha pasado en los invernaderos. Y hemos resolvido el problema con los nematodos. Y no es que tenemos que eliminar todos estos patógenos de la tierra, pero no tenemos que hacer que estos patógenos hagan daños a nuestros suelos. Y por eso es importante hacer unas intervenciones, porque estoy perdiendo los nutritivos de mi suelo. Hay también otras plantas que tienen esta función, como el tajete, como hemos dicho, pero también muchas otras plantas. Pero vamos a ver qué problemas tenemos y vamos a ver si hay plantas perfectas para hacer actividades biocidas. Cuando hemos liberado este gas en el invernadero, estos invernaderos tienen que ser abiertos, porque si tengo un invernadero cerrado, cuando estoy cortando la rúcula, que es de 1 o 2 metros, puede pasar que el campesino se desmaye. Entonces tenemos que trabajar con los invernaderos totalmente abiertos. Y trabajamos y tenemos que salir del invernadero, trabajar y salir otra vez del invernadero y lo vamos a hacer por una semana. Después de una semana, no tenemos que entrar en el invernadero porque también no hay falta. Yo nunca he visto cosas como esa. Ha sido muy interesante para mí, pero sí funciona muy bien. El nombre es Rúcula nemat. Lo podéis escribir en internet. Alessio, perdón, te voy a dejar hablar de los biocidas y después quizás podemos dividirnos en unas habitaciones virtuales, así podemos discutir. Entonces, ¿puedes terminar? No, yo no quiero decir nada más, entonces, por favor. Entonces, estábamos hablando de las funciones del abono. Tenemos muchas fincas en las que tenemos unas plantas muy coloradas, azules, naranja, que son muy bonitas que ver. Entonces sí, trabajamos también por el aspecto estético, que en las fincas es un aspecto interesante. Y son también útiles desde un punto de vista productivo. Por ejemplo, si nos imaginamos unas plantas de olivas, de aceitunas, voy a incluir un buen abono verde, voy a crear un paraíso que es también estéticamente bonito cerca de una casa rural, de una finca, de una empresa. No, nosotros no solo vendimos productos agrícolas, sino vendemos también una modalidad de hacer aspecto de refugio. O sea, los insectos pueden usar como refugio el abono verde. Por ejemplo, el jaboncillo o, por ejemplo, las mariquitas pueden comer con el abono verde y se pueden refugiar. En mi zona, por ejemplo, en Toscana, hemos hecho unos experimentos con diferentes jaboncillos y hemos visto que hay muchísimas mariquitas y vuelan y se desplazan en diferentes campos y lo que necesitan es encontrar áfidos y otros insectos útiles. Esto es un aspecto interesante porque no trabajamos en un largo plazo, porque en el largo plazo lo hago con los setos, los arbustos. La cosa importante es que si tengo una biodiversidad de insectos útiles y no útiles,
voy a encontrar un equilibrio. Cuando tengo diferente biodiversidad, diferentes insectos de diferentes especies. He visto la pregunta, pero voy a responder después. Entonces, tengo diferentes insectos. Más insectos diversos tengo, más estoy seguro que no voy a tener un ataque de un insecto particular que puede dar problemas. Por ejemplo, mariposas blancas, áfidos. Si tengo todos estos insectos, significa que yo he hecho algo malo. Por ejemplo, me he equivocado con la fertilización y he matado a los insectos, o me he equivocado a gestionar en mi finca algo y voy a estudiar, hacer análisis para ver qué ha pasado. Cuando el abono está hecho de manera positiva, voy a tener diferentes insectos en mi finca y no voy a tener insectos peligrosos. Aspecto de la acción melífera, esta es importante, la estamos estudiando y me fascina demasiado porque me estoy acercando a este mundo. Tengo unos amigos que producen el miel y en los últimos años el mundo del miel ha sido unos problemas. En los últimos años tenemos tenemos unos problemas con la producción de miel. Es difícil encontrar miel de alta calidad, pero con los abonos hemos visto que podemos producir más miel. Entonces, si somos agricultores, en vez que poner plantas que nos van a ayudar la fertilidad, podemos poner unas plantas que mejoran la fertilidad y mejoran la producción de miel. Entonces podemos ganar más. Estamos haciendo unas experimentaciones en Italia, entonces esto va a pasar muy pronto. Contribución a la estabilidad estructural del suelo, esto lo vamos a ver más adelante. Abonos maduros que maduran nos van a dar una fertilización a largo plazo. Acción de control de malas hierbas, ya lo hemos dicho. Seguimos adelante. Las diferentes etapas del abono verde. Elección de la mezcla. ¿Qué hacemos? Tenemos que encontrar estas variedades que crecen de manera veloz en nuestro suelo y ver las plantas y ver cuánto tiempo tenemos a disposición. Entonces, si tengo muchos meses, voy a ver qué producto introducir y qué tipo de abono introducir. Preparación del lecho de siembra. También aquí tenemos semillas más grandes, semillas más pequeñas. Y la cosa estándar que siempre funciona es esta. Si tenemos un suelo rico de malas hierbas, tengo que tengo que seguir unas diferentes etapas. Por ejemplo, usar un cortador y trinchar con las máquinas, como por ejemplo el cortador horizontal o vertical. Después voy a sembrar con una sembradora profesional o voy a sembrar a mano. Porque muchas veces me ha pasado de sembrar 4, 5, 10 hectáreas de viñedos y esto pasa en 1 o 2 días. Es veloz, es difícil al principio y no se puede hacer de manera homogénea, pero cuando hemos entendido cómo se hace, no es difícil y funciona muy bien. Ahora ya no se siembra más a mano, pero podemos hacerlo también con unas máquinas, no hay problema. Si sembramos a mano, tenemos que hacer una etapa más, o sea, usar el rastrillo. Y si usamos máquinas, tenemos que usar unas sembradoras profesionales. Tenemos que usar dobles sembradoras o con 2 rodillos que sembran en un golpe y pueden sembrar más plantas juntas, como por ejemplo jaboncillo, alfalfa y rúcula y brasicáceas en general, que son semillas muy pequeñas y no puedo usar una sembradora simple o sembrar a mano.
Entonces uso estas sembradoras que son mixtas, combinadas. Con una sembradora ya sabemos que el procedimiento es más veloz. El abono va a ayudar la siembra, ya lo hemos dicho 200 veces, porque el suelo va a ser más fértil, va a dar más fertilización al suelo y va a dar importancia a nuestro suelo. ¿Por qué hablamos de suelo? Porque las plantas cuando se desarrollan no tienen que encontrar una pared, una barrera cuando se desarrollan en 30, 40 centímetros en el suelo. Cuando la planta se desarrolla en el suelo, tendrá más fuerza en las raíces y no tiene que encontrar los nutritivos después de 50 centímetros de suelo. Ahora vamos adelante. Aquí podemos ver las raíces. Aquí para tener una idea, hemos hablado de profundidad. Por ejemplo, el trigo es más profundo, 30, el, el, el trigo, si lo vamos a sembrar después del abono, la raíz va a ser más larga. Las patatas llegan a 80, 90 centímetros, pero la masa de raíz es 60 centímetros. Tenemos unos sistemas de raíces pivotantes muy largos. Y la más importante es el alfalfa, que aquí es la última raíz que veis, que llega a 2,50 m, también 3 metros. ¿Y qué significa? Significa que el alfalfa es importante y puede durar un año porque me va a traer oxígeno en las capas más profundas del suelo. Me da fertilidad, mejora el suelo. Podemos regresar otra vez a la diapositiva precedente. Aquí tenemos alfalfa, trébol, que llegan a 2 metros de profundidad, son importantes. Estamos hablando de leguminosas, mientras que colza, beza y mostaza, estamos hablando de leguminosas y llegan a 1 metro. Adelante, disculpe, Tomás. Vamos a ver el abono. Esto es el caso de Italia, pero después podemos hablar de otros países. Estamos en septiembre, mitad de octubre, antes que la lluvia. Preparo el suelo. Tengo el suelo preparado antes que llegue la lluvia. Voy a sembrar mi abono. Lo siembro de mano, con la máquina, como quiero, pero hago un lecho de siembra perfecto. Con la lluvia se desarrolla el abono. Claro que he hecho un abono, soy un profesional, un agrónomo, un profesional, un técnico, alguien que ha estudiado, se ha informado, y hago este abono mixto que va a crecer y desarrollarse. A lo largo del desarrollo del abono mezclado hay la floración, y para los abonos hablamos de fin de abril, mitad de abril hasta fin de mayo, algunas veces junio, pero hablamos de un mes, mes y medio en la que se desarrolla la floración. En el lugar en el que se ha desarrollado la floración, de la flor se desarrolla la semilla. ¿Qué pasa cuando se forma la semilla? El nitrógeno se trae en la semilla y en este momento tengo que actuar. Si quiero cultivar después del abono un campo de calabacinas, tomates,
y otros productos como berenjenas, quiero dar fertilidad a corto plazo. Y cuando lo hacemos a fines de abril. Así que el 15 de abril voy a trabajar con con abono. Voy a trinchar todo y voy a enterrarlo en el suelo con un cortador. Este suelo fue labrado y con el ripper y no tengo que hacerlo otra vez. Lo he cortado con todas las raíces en profundidad. Simplemente tengo un fresado muy profundo. Trincho el abono. Después de algunos días de sol, si puedes hablar un poco más despacio. Es la pasión, es la pasión. Sí, lo sé, quería decir muchísimas cosas. Estaba diciendo, trincho y corto las plantas y las entierro en el suelo. A lo largo de 2 semanas serán atacadas y trinchadas por los microorganismos y a finales de abril voy a poner mis tomates, berenjenas y calabacinas y lo que quiero. De esta manera estoy dando nutritivos a las plantas que voy a cultivar en el futuro. Este es un caso en el que en el cultivo precedente he consumado mucho suelo. Estamos hablando de rotaciones particulares que utilizan muchísimos nutrientes, o tengo un suelo que no es fértil y quiero dar fertilidad para el cultivo siguiente. Pero en caso muy interesante, estoy utilizando los abonos desde años y me estoy informando y trabajo muy bien con este suelo y tengo un nivel bueno de sustancias orgánicas. Sustancia orgánica tiene que ser relacionada con el suelo. En mi sitio hay algunas tablas para hacer comparaciones. Tener, por ejemplo, 3% de sustancias orgánicas significa ser muy bravo, tener un suelo óptimo con un suelo arcilloso que detiene la sustancia orgánica significa un nivel medio-bajo. Así que tengo que considerar el tejido del suelo. Si tengo un suelo con un tejido disuelto y una sustancia orgánica al 3%, el suelo es bueno. Y así, en este momento, si puedo, no hago un trinchado en el corto plazo, sino dejo las plantas que hacen su procedimiento de semilla o trabajo en los meses siguientes. Antes, el nivel era más bajo. Y en este momento estoy dando más carbono, así que estoy dando muchas fibras, mucho carbono que se convierte en humus cuando están atacados por los microorganismos, así que estoy dando fertilidad en el corto plazo y no largo plazo. Esto es muy difícil de entender, pero es muy simple en realidad. Fertilidad en largo plazo. Quiero mantener la fertilidad por los años siguientes o tengo un suelo que está parado a lo largo de 2 años y cultivo después. Así que hago algunos abonos para dar fertilidad en humus en el largo plazo. Suelo débil, quiero ganar corto y trincho en el corto plazo y entierro en el corto plazo. Y carbono y hidrógeno están altos en esta situación. Un abono maduro, ¿qué significa? Cuando el nitrógeno se transforma en el pimpollo, en este caso los microorganismos necesitan más tiempo para atacarlo y para cambiar su forma. Por eso estoy dando nutrientes complejos y la sección será lenta, cortándolo inmediatamente
la situación va a cambiar. Un abono maduro será significativo por un equilibrio húmico. Así, un abono verde maduro llega a ser muy significativo para el balance húmedo, por lo que se pueden contabilizar hasta 1 o 2 kilos de humus estable producido por quintal de masa verde enterrada. Tengo muchos nutrientes y quiero mantenerlo. Este es el significado. Parece difícil, pero en realidad no lo es. Medios utilizados. El famoso son los cortadores. Tenemos que considerar el suelo, considerar también los tipos de plantas, cortadores más pequeñas para los viñedos. En los últimos años tendemos también algunas horizontales en cadena que pulverizan menos el abono y lo dejan en piezas más grandes. Esto si queremos hacer una liberación gradual y una cubierta en nuestro suelo. Esto es interesante porque podemos también trabajar con diferentes aspectos. Por ejemplo, si tengo una velocidad reducida a 1500 giros, la velocidad del tractor será baja. De esta manera voy a pulverizar el abono que he cultivado. Voy a pulverizar, lo dejo 2 días bajo el sol, lo entierro, doy muchísimos elementos disponibles que van a durar 3, 4 meses para el cultivo siguiente. Si con el cortador, con bajos giros del tractor, no aconsejo de utilizar una velocidad mayor, pero si voy más rápido, el cortador gira más lentamente y las piezas serán más grandes. Significa que tendré elementos disponibles en 3 meses y también tendré elementos para los meses siguientes. Así que los elementos disponibles serán más. Seguimos adelante. Esta es una de las cosas más interesantes. Roller crimper. Esta es la versión inglés, pero esa es la herramienta utilizada que ha llegado también en Italia, que hace una cosa simple. Hay un rodillo de forma V. Puede ser autoproducido porque es muy simple de construir. Hay también versiones con agua en el interior. ¿Y cómo funciona? Estas hojas en 10 centímetros atacan el tallo, porque si paso las ruedas de un tractor, lo aplasto, pero subirá en el futuro. Y las plantas no pueden subir. De esta manera, os explico cómo utilizarlo. De esta manera, para el sur de Italia, tengo una capa verde muy interesante porque va a mantener la cubierta del suelo. Hay una temporada muy calda, quiero mantenerla, tengo un abono, creo un estrado, bloqueo la oxidación de la sustancia orgánica y la pérdida de la sustancia orgánica con las temperaturas altas, lo mantengo verde, claro que va a convertirse en amarillo y será atacado, pero voy a crear 20 centímetros de biomasa en el suelo. Y los microorganismos por el bajo van a atacarlo y liberarán los nutrientes. Y por abajo tendré esta capa madura verde. En los suelos ya labrados y disueltos, en algunos suelos, esto es muy interesante, puedo entrar directamente
después de Roller Crimpel con una plantadora. Voy a poner las plantas en esta capa madura. Pongo las plantas y después tengo una ala gotante y tendré un estrado maduro por 3-4 meses de 20 centímetros que va a cubrir la superficie completamente. Va a liberar los nutrientes, el agua, y este estrado que se está secando. Es interesante también la paja muchas veces, pero hablamos de pequeños huertos. Algunas veces hablamos de esto con los estudiantes. Esta técnica se puede comparar con la paja, pero podemos hacer cultivos también de calabacines. En algunos suelos disueltos que lo permiten, porque claro que un suelo arcilloso se compacta otra vez y si actúa otra vez no puede entrar. En estos suelos, si podéis, tenéis que utilizarlo porque se puede ahorrar dinero. Si lo hacéis y funciona, esta técnica la utilicé, he estudiado, he trabajado algunos meses en Ohio, en los Estados Unidos, en Sandusky, cerca de Cleveland, y utilizaban esta técnica. Y era muy interesante. Me ha gustado mucho y para mí está perfecta y funciona. Seguimos adelante. No sé si conocéis este medio. No sé si tenemos tiempo para hablar de esto. Algunos consejos prácticas. Variedades que no están presentes en la empresa. No tengo que equivocarme y decir, pongo la avena porque está perfecta. Y ya tengo la avena y voy a poner el abono con cebada, variedades de gramíneas, leguminosas, que no están en la empresa, porque aumentar la variedad genética de las cultivaciones, de los cultivos, es fundamental para aumentar la fertilidad y para la biodiversidad, para nuevos insectos, por ejemplo, nuevos microorganismos del suelo. No tenemos que elegir las variedades buenas para mi suelo, sino que no es que no podemos utilizarlos, lo ponemos, pero tenemos que insertar también otras variedades. Las colzas, por ejemplo, ayudan el potasio y otras variedades. ¿Qué significa? Estoy haciendo un sobegio, un abono con poco potasio. Puedo poner patadas, calabazas. Son plantas que necesitan cantidades altas de potasio. Lo pongo antes o después para movilizarlo y pongo un contenido alto de colza que va a movilizar el suelo y lo va a convertir en listo para las plantas siguientes y puedo ahorrar mucho en los cultivos y puedo ahorrar también en el abono, en la fertilización. Si tenemos 1000 metros, hacemos un abono con un porcentaje alto de colza y vemos que el resultado es similar al suelo que teníamos. Y al final vemos que con respecto al coste, el abono es más rentable. Hablamos de soluciones combinadas, no extremas. Así que insertamos este abono, hacemos una integración en cubierta, por ejemplo, con potasio, pero damos algunos inputs. El estudio de las esencias infestantes, cruzado con cualquier problema específico de fertilidad detectado por análisis, puede dar indicaciones importantes sobre la elección de esencias. Claro que es un mundo nuevo. Estudiar los infestantes y ver que están en el suelo nos indica qué tipo de soluciones encontrar. Los infestantes son bioindicadores. Mi profesor de la universidad nos enseñaba que mirando a los infestantes podíamos decir si había
nitrógeno, potasio o poco potasio, bajo nitrógeno, podíamos entender la estructura. Hay también un libro en francés que será traducido en italiano. No me acuerdo el nombre, pero si hay personas de Francia pueden decirlo. Cuesta mucho, pero un libro sobre los infestantes que hace un mapa de los infestantes del mundo y nos dice el significado de cada uno. Si hay franceses aquí, pueden decir el nombre, pero hay también el nombre en mi sitio. Con respecto a este mapa. Porque entender también el tipo de infestante es importante para entender las características y nos da indicaciones en cómo solucionar problemas. Inca nos ha enviado un enlace. Estaba buscando otras cosas, pero esto puede ser útil también. Vamos a hablar de esto después. Voy a indicar este nombre después. Puedes seguir adelante si quieres. Ponemos un ejemplo práctico. Nosotros no cultivamos las semillas. No queremos producir las semillas, sino la parte verde, la biomasa. Ejemplo práctico. Hemos entendido que las mezclas son mejores de los cultivos simples. No ponemos el aboncillos como hace 30 años, sino hacemos una mezcla simple. Y favino, avena y mostaza funciona bien. Con estas tablas podéis ver cuándo tenemos que sembrar las diferentes especies. Tenemos como referencia 150 por hectáreas. Hablamos de cosas de abono. Para hacerlo en pureza de avena, puede estar más bajo. Y mostaza, 8 o 10 kilos. Pero ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo suelos puros, sino mezclas. ¿Cuántos son? Son 3. Así que tengo favino por hectáreas. 150 kilos por hectáreas. Y cultivando 3 especies, hablamos de 150 dividido por 3. 50. Si cultivo 6, dividido por 6. 9 dividido por 9. Así que voy a poner 150 kilos en este caso de avena. Avena, elegimos 150, ponemos 50 kilos de avena. Mostaza 10, ponemos diferentes cantidades. Estas semillas se mezclan juntos. Si lo hacemos de manos, os aseguro que es algo muy fácil, que me ha enseñado mi padre, por ejemplo. Si lo hago de mano, estoy creando mezclas. Si siembro mezclas más profesionales con 9 variedades, por ejemplo, tengo que dividir según la mezcla, considerando el hectárea. Hacemos un resumen. Abonos no gramíneas, avena, cebada, centeno, vallica, sistema radicular ampliado del tipo fasciculado, grandes volúmenes de suelo movilizado, ligero, mejorada la estructura, aireación muy desarrollada, no gran raíces, sino pequeñas, pero que dan oxígeno muy bien. Altos rendimientos de humos. También si lo corto, estoy dando muchas fibras. La relación carbono-nitrógeno es muy alto. No tenemos que hacerlo en pureza porque si lo hago, hay el riesgo del hambre de nitrógeno. Con una relación muy alta
carbono, nitrógeno, el microorganismo para atacar y digerir esta parte verde, utilizan el nitrógeno del suelo. Y cuando van a morir, van a liberar este nitrógeno. No se queda ya. Pero ¿qué pasa? Que el cultivo que pongo después de estos cereales tendrá el problema que tendrán una carencia de nitrógeno y tengo que darlo. Pasaba con los campos de trigos de variedades antiguas y después se dejaban los tallos en el suelo. Así que eran muchísimos tallos de trigo que decados creaban problemas en el suelo que era débil. Parece algo raro, pero pasa porque los microorganismos utilizan en este caso el nitrógeno del suelo. La respuesta de la mente humana era quemar estas partes. En el sur se utilizaba mucho y se utilizaba quemar, pero después se perdían las partes útiles. Está claro que era algo absurdo, pero en algunas partes del mundo se sigue utilizado. Podemos cortar, pero no tenemos que hacer mezclas de gramíneas puras. Porque significa que si lo hacemos no hemos entendido qué podría pasar. Tiene 5 minutos. Una parte de nitrógeno bajo. Hay también otras partes, podéis también utilizar la diapositiva después de esta conferencia, sin problemas. Leguminosas, pez, habas, trébol, hay muchísimas. Sistema radicular pivotante que va en profundidad, libera nitrógeno y bajo aporte carbono, nitrógeno. Tenemos los diferentes tipos de tréboles. Las leguminosas rompen la parte en la que se trabaja. A través de Reaper trabajamos, pero si ponemos mezclas con muchas leguminosas en suelos van a romper y van en profundidad, hacen un proceso de Reaper nuevo. Así que corto y trincho, en algunos casos trabajo con 15 centímetros, así que no necesito un pasaje nuevo con el Reaper, así que puedo cortar y cultivar. Aquí hay algunas técnicas para tener más nitrógeno y maximizar la presencia de fijación de nitrógeno. Es decir, un suelo con sustancia orgánica muy buena. Si tenemos un suelo ligero, necesitamos una fase de Reaper primera. Hablamos de plantas, por lo que se refiere al fósforo, por ejemplo. Hay un desarrollo afuera del suelo. El fósforo en la raíz, el potasio se encuentra en el fruto. Color y aroma, si faltan algunos elementos, tenemos algunas carencias. Brasicáceas, colza, mostaza, hay muchísimas, rúcula. ¿Qué quería deciros? Se ponen en el medio entre las leguminosas y gramíneas. Las brasicáceas tienen que estar siempre allá porque estimulan los microorganismos de otros tipos, importantes para la biodiversidad, movilizan los elementos diferentes y permiten también de dar un tipo diferente de fertilidad y dan otros nutrientes y movilizan también potasio y fósforo. Tienen una relación carbono-nitrógeno intermedio entre leguminosas y gramíneas
¿Y por qué os aconsejo de poner estas mezclas? Porque no todos los años son iguales, los suelos también, a veces hay más lluvias, más frío, más calor. Y significa que con diferentes mezclas, algunas plantas saldrán bien y otras mal. Si hay diferentes variedades, hay más posibilidades de tener resultados positivos. Seguimos adelante. El campeón es ese radish tila, rábano picante americano. Tiene una raíz de 50-60 centímetros, pero es maravilloso. Y vemos que es una variedad que con el hielo va a eliminar el microorganismo. Los suelos pesados, duros, pobres de nutrientes, puede ser interesante insertar el rábano americano, el radish tillage, que da nutrientes elevados y sobre todo logra romper este arcilla y es más rápido con respecto a la sustancia orgánica, con un coste más bajo. Hay también otras plantas utilizadas, saraceno, facelia. Tiene un ciclo muy breve, 9 semanas. Llega a 1 metro de altura y así que se puede utilizar muy rápidamente. Sé que quieres hablar más, pero sí, quería terminar. En la vida hice 2 cosas interesantes, espero de hacer otras cosas interesantes. Este sitio, Horticultura Bio, lo siento, es en italiano. Podéis ver algunas cosas sobre el abono. Aquí hay muchísimas plantas que se pueden utilizar en el abono. Nos dice la cantidad de siembra por hectáreas. Podéis elegir la mezcla solos mirando a las tablas en el sitio. Tengo también un canal en YouTube sobre los abonos. Si queréis informaciones es en italiano, lo siento, pero el sitio es muy importante. No hay publicidad. Es un sitio muy técnico que se utiliza en las universidades. Espero que os guste. Y después tuve también la suerte de escribir sobre la horticultura biológica. Terra Nuova. Es un libro es un libro muy interesante que habla de abono y tiene muchísimas informaciones. Sé que es publicidad, pero con los libros sabéis que no se gana muchísimo, así que quería enseñaros este libro también. Muchísimas gracias. Lo sé que la última parte fue un poco rápida. Espero que ha sido útil para vosotros. Ahora tenéis que intentar con el abono y compartir el conocimiento, porque sin conocimiento no podemos hacer nada. Muchas gracias, Alessio. Nos has enseñado muchísimas cosas interesantes, pero el enfoque era Italia y el sur de Europa, pero son conceptos básicos que se pueden aplicar en todo el mundo. Se trata solo de entender la situación del suelo con el que estamos trabajando, cuáles son los problemas y cuáles cultivos tenemos que aplicar en el caso. Ahora invito a hacer 2 o 3 preguntas, como ya he dicho antes. Si queréis, podéis enviar las preguntas en el chat y vamos a responder después cuando vamos a enviar el informe sobre las informaciones de Alessio. Entonces, quien quiera puede hacer una intervención y hacer una pregunta a Alessio. Hay voluntarios, voluntarias. Tomás, había preguntas en el chat, 2 en español.
Y también una pregunta en italiano. Las preguntas siempre son difíciles cuando hablamos de este tema. Emma, ¿puede leer la pregunta en español? Y Alessio, si puedes escuchar el canal italiano. ¿Puedo leer? Según su parecer, los preparados pueden estimular el equilibrio biológico del suelo. Es muy complicada esta pregunta. Está en el chat, no la veo. Si los preparados biodinámicos pueden estimular los microorganismos en el terreno, entonces favorecer el equilibrio biológico. Con esta pregunta siempre discuto con muchas personas, pero siempre tengo un enfoque abierto, o sea, un enfoque mezclado. En mi pensamiento nunca me cierro en los temas como la biodinámica, el cultivo sinérgico, pero uso todo mezclado, así que puede funcionar. En muchos casos la técnica funciona mejor que otras. Sí, es verdad que esta cosa que los preparados pueden estimular, pero según mi parecer hay técnicas que son más simples y que funcionan también mejor. Y perdón a todos los biodinámicos, pero ¿funciona o no funciona? Sí, funciona, pero existen cosas que son mejores según mi parecer, obviamente, pero cada uno de nosotros tiene sus ideas. Podemos profundizar, pero es un tema muy complejo esto de la biodinámica. Hice análisis, te he visto unos resultados, sí hay resultados, pero hay técnicas más simples que tienen resultados mejores. Entonces, pensar solo al aspecto de la biodinámica tiene sentido si quiero vender a unos precios más altos, pero si tengo que hablar también de calidad y precios, no es la elección mejor que puedo hacer. Hay elecciones con más éxito. Voy a hacer una pregunta difícil. Carla pregunta, ¿qué opinas de la crotalaria juntea? Yo nunca la he utilizado, pero sé que unas fincas la usan. ¿Me pueden informar? Me pueden enviar las preguntas en 2, 3 días. Puedo, puedo visionar unos documentos y después puedo responder. Hay muchísimas especies que se usan en los abonos, muchas veces se usan las especies más simples que que tienen un precio más bajo, y eso pasa mucho en Toscana y en el centro de Italia, pero conozco fincas que usan esta especie. ¿Qué más podemos hacer así que voy a responder en 2, 3 días? Sí, absolutamente. Vamos a responder a todas las preguntas que nos van a llegar por correo. Son las 4, entonces os invito, mis colegas, a darnos un enlace en chat. Hay una encuesta con 2, 3 preguntas. Por favor, si podéis responder, son 30 segundos de preguntas. Muchas gracias a todos. Gracias, Alessio, por este seminario. Ha sido súper interesante. Y los colegas que han participado a realizar este seminario hoy.